Las arterias son vasos por los que circulan la sangre del corazón a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes requeridos para estos. Las arterias elásticas de gran calibre nacen en el corazón y se ramifican en arterias musculares de diámetro intermedio. Estas arterias musculares se dividen a su vez en otras más pequeñas, las arteriolas. Las arterias del miembro inferior desempeñan un papel vital en el suministro de sangre a los huesos, músculos, tendones y nervios de la extremidad para mantener la movilidad del cuerpo, como por ejemplo arteria femoral. Nace entre la vena femoral hacia adentro y el nervio crural hacia afuera. Al descenderse se desplaza gradualmente hacia la cara interna del fémur, de manera que la vena queda por último hacia afuera y el nervio safeno interno continuando directo del nervio crural. Se dispone por delante y después por dentro. Arterias de la pierna y el pie. En el borde del popliteo, la arteria poplitea se divide en arterias tibiales anterior y posterior. La tibial llega a la cara anterior de la pierna y acompaña al nervio tibial anterior hasta llegar al pie, donde recibe el nombre de la arteria pedia. La arteria tibial posterior da nacimiento a la arteria peronea para la cara externa de la pierna y desciende acompañando al nervio tibial posterior por detrás del malleolo interno hasta llegar al pie, donde se bifurca en arterias plantares interna y externa. Arterias del pie. Arteria pedia. Continúa la tibial anterior por delante de la articulación tibiotarsiana a la mitad de la distancia entre los malleolos. Sigue un curso directo a lo largo del dorso del tarso hasta el extremo proximal del primer espacio intermetatarsiano. En este sitio se vuelve hacia la planta del pie entre los dos vientres del primer interóseo dorsal y contribuye a formar el arco plantar. Arteria plantar externa. La rama terminal de mayor calibre de la arteria tibial posterior nace profundamente al aductor del dedo grueso. Se sitúa por fuera del nervio plantar externo y lo acompaña cruzando el pie hacia la base del quinto metatarsiano, donde se vuelve hacia la línea media junto a la rama profunda del nervio y describe una curva profunda en la planta del pie para unirse a la arteria pedia en el primer espacio intermetatarsiano. La finalidad del miembro inferior es servir de base de sustentación al cuerpo y permitir su marcha. Además, se distingue en él una raíz o cintura pelviana y una extremidad libre subdividida en muslo. Arterias del miembro inferior del cuerpo humano. 1. La arteria circunfleja femoral. Medial es una arteria de la parte superior del muslo que suministra sangre al cuello del fémur. 2. La arteria femoral profunda es una arteria que se origina de la arteria femoral y que, como su nombre sugiere, discurre más profundamente que el resto de la arteria femoral, muslo derecho, vista anterior. La arteria femoral, que es el vaso sanguíneo principal que suministra sangre a la parte inferior del cuerpo, cerca de la ingle. 4. La arteria poplitea es la que hace su recorrido en la región posterior de la rodilla, en la transición entre el hueso fémur y la tibia. 5. La arteria tibial anterior comienza en el borde inferior del músculo popliteo y se extiende a lo largo de la tibia en la parte distal de la pierna, para emerger en la parte superficial anterior de la articulación del tobillo. Sus ramos se distribuyen por toda la pierna, el tobillo y el pie. Arteria peronea. Es la rama de bifurcación externa del tronco tibio peronea, dando ramas como la arteria nutricia del peronea o varias arterias musculares. Para los músculos soleal tibial posterior, exor del primer dedo y los dos peroneas laterales. La arteria tibial posterior. Es el principal vaso que irriga el pie a través de sus ramas terminales, las arterias plantares, medial y lateral. La arteria dorsal del metatarso. Son un conjunto de vasos ubicados en los espacios estéreos del pie, en número de 4, una por cada eion. Son responsables de la irrigación de todos los dedos del pie.
La arteria del arco plantar arterial. Proporciona el suministro vascular dominante de los dedos del pie, con variaciones en la longitud, formación y dominancia del suministro de sangre de par de las arterias intervinales. La arteria dorsal del pie, pedia, es el vaso sanguíneo más grande distal a la articulación del tobillo. Es la continuación de la arteria tibial anterior, ata, y se extiende a lo largo del dorso del pie hasta el primer espacio metatarsicio. Conclusión de la maqueta. Es necesario conocer cómo realizar una maqueta físicamente, ya que es de gran ayuda para darnos un conocimiento de qué forma quedará nuestro trabajo. Se requiere realizar y a la vez conocer qué es y cuáles son las funciones de cada arteria de nuestro cuerpo. Como conclusión 2, en este trabajo se representan los tipos de arterias que existen, mostrando paso a paso cómo lo realizamos y cuál es el objetivo. Gracias a este trabajo nos guiamos y aprendimos cada función de las arterias. Conclusiones. 1. Se realizó una maqueta con el fin de poder identificar de mejor manera las arterias de la parte inferior del cuerpo humano. 2. Nos beneficia mucho el tener más conocimiento de las arterias de nuestro cuerpo y en sí de todo lo que es relacionado con el cuerpo humano. Las arterias principales del cuerpo humano son las siguientes en la parte del miembro inferior. Comenzamos con la ilíaca interna, con la ilíaca externa, la circunfleja interna, el femoral profundo, el femoral y en la parte de la rodilla la poplitea. En la parte inferior del cuerpo humano podemos encontrar varias arterias, tales como la tibial anterior, que es la que encontramos acá. De ahí le sigue la peronea, que es la que podemos visualizar acá, seguida de la tibial posterior, que es la que está colocada aquí. De ahí en la parte de abajo podemos encontrar la dorsal de los metatarsos, que está aquí conectada, y de aquí la dorsal del pie.